Cuando llegó a la base estadounidense, nadie lo tomó en serio. Era joven, moreno, con un apellido que los demás pilotos no sabían pronunciar. Los instructores lo miraban de reojo, los otros cadetes evitaban sentarse junto a él. Y en los pasillos, más de uno murmuraba lo mismo: «Este no va a durar ni un mes en combate». Pero el día que los japoneses atacaron su escuadrón con todo lo que tenían, mientras los demás pilotos luchaban simplemente por sobrevivir, él hizo algo que ningún piloto estadounidense había logrado en años. Derribó 5 aviones enemigos en un solo día, sin recibir un solo impacto crítico. Esta es la historia real del piloto mexicano que cayó a todos los que se burlaron de él, y que la historia intentó olvidar. Para entender lo que pasó ese día, hay que volver al principio. No nació en una mansión, no tuvo tutores privados, no creció rodeado de oportunidades. Nació en una familia humilde de origen mexicano, en un barrio donde el español se escuchaba más que el inglés. Su padre había cruzado la frontera buscando trabajo. Su madre apenas hablaba inglés, pero se aseguraba de que sus hijos fueran a la escuela todos los días. Creció en un mundo donde ser mexicano significaba una cosa: trabajar el doble que los demás solo para recibir la mitad del respeto. Pero desde niño, él tenía una obsesión, una sola cosa que lo hacía diferente de todos los demás chicos de su barrio: los aviones. Pasaba horas mirando al cielo cada vez que un avión cruzaba sobre su vecindario. Corría hacia la calle para verlo desaparecer en el horizonte. Y mientras otros niños soñaban con ser bomberos, policías o jugadores de béisbol, él solo pensaba en una cosa: volar. El problema era que en aquella época los pilotos militares no se parecían a él, eran blancos, venían de familias con dinero, tenían conexiones y hablaban un inglés perfecto, sin acento. Él no tenía ninguna de esas cosas, pero tenía algo que nadie podía quitarle: una determinación silenciosa, una disciplina que iba a cambiar su vida para siempre. Mientras otros niños jugaban en la calle, él leía todo lo que encontraba sobre aviación. Memorizaba los nombres de los aviones, estudiaba cómo funcionaban los motores y soñaba con el día en que podría subirse a uno. Ese día llegó antes de lo que esperaba. En 1941, el mundo cambió. Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la guerra. Y de repente, el ejército necesitaba algo que antes sobraba: pilotos. Miles de jóvenes estadounidenses habían muerto en los primeros meses del conflicto. Las escuelas de aviación estaban vacías. Y por primera vez en la historia, el ejército empezó a aceptar a hombres que antes habrían sido rechazados sin pensarlo 2 veces. Él vio su oportunidad y no la dejó pasar. Se presentó como voluntario en la oficina de reclutamiento más cercana, llenó los formularios, pasó las pruebas físicas y esperó. El día de su examen médico, el oficial que lo revisó lo miró de arriba a abajo. Lo observó durante varios segundos y finalmente le preguntó: ¿de verdad crees que puedes ser piloto? Él no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza, con calma, sin dudar,
pasó cada prueba que le pusieron: física, mental, técnica. Y cuando llegaron los resultados finales, sus notas eran mejores que las de la mayoría de sus compañeros. Pero eso no cambió nada. En la base de entrenamiento, los otros cadetes seguían mirándolo como si no perteneciera ahí. Lo llamaban el mexicano como si fuera un insulto. Lo dejaban solo en la cafetería. Nadie quería ser su compañero de vuelo. Y cuando había misiones de práctica importantes, él era el último en ser asignado. Los instructores también lo trataban diferente. Le exigían más, lo corregían con más dureza, y cuando cometía el más mínimo error, se lo recordaban durante días. Pero él no se quejó, no dijo nada, no buscó peleas, solo siguió volando, mejorando, esperando su momento, porque él sabía algo que los demás no entendían. En el aire no importa tu apellido, no importa tu acento, no importa el color de tu piel, lo único que importa es si puedes volar. Y él podía volar mejor que cualquiera de ellos. En 1944, su escuadrón recibió la orden que todos temían. Serían enviados al Pacífico, al infierno. La guerra contra Japón estaba en su punto más brutal. Las islas del Pacífico se habían convertido en cementerios flotantes, y los pilotos japoneses eran los más temidos del mundo. Llevaban años de combate, habían perfeccionado cada táctica, conocían cada truco, y volaban los famosos Zeros, aviones ligeros, rápidos y mortales. El Zero era una máquina de guerra diseñada para una sola cosa: matar. Era más ágil que cualquier caza estadounidense. Podía girar más rápido, subir más alto, y en manos de un piloto experimentado era prácticamente invencible. Muchos pilotos estadounidenses novatos no sobrevivían a su primera semana en el Pacífico. Algunos no sobrevivían ni a su primer día. Los Zeros atacaban en grupos, usaban el sol para cegar a sus enemigos, fingían retirarse para atraer a los perseguidores a una trampa, y cuando encontraban a un piloto solitario, no le daban ninguna oportunidad. El escuadrón donde él servía había perdido a 6 pilotos en las últimas 3 semanas. 6 hombres que él había conocido, con los que había compartido comida, con los que había bromeado la noche anterior, desaparecidos, como si nunca hubieran existido. La moral estaba baja. Algunos pilotos apenas dormían, otros escribían cartas de despedida a sus familias cada noche, por si acaso, y cada mañana los hombres se miraban en silencio, preguntándose quién sería el siguiente. Pero él no escribía cartas, no perdía el tiempo preocupándose. Él observaba todo en silencio, estudiaba los informes de combate, leía cada detalle de cada enfrentamiento, analizaba los errores de los pilotos caídos y practicaba maniobras en su cabeza una y otra vez. Mientras los demás trataban de olvidar el miedo con alcohol y cartas, él pasaba horas en la biblioteca de la base leyendo manuales técnicos. Nadie le prestaba atención. Nadie le preguntaba qué hacía. Pero él estaba preparándose para algo que nadie esperaba. El día comenzó como cualquier otro. Cielo despejado, viento suave, misión de patrulla sobre una zona controlada por los japoneses. Nada fuera de lo normal. Despegaron a las 8 de la mañana.
12 casas estadounidenses en formación cerrada. Él volaba en la posición trasera, como siempre, donde nadie lo veía, donde nadie esperaba nada de él. Durante las primeras 2 horas, todo estuvo en calma. Solo nubes, solo silencio, solo el rugido constante del motor. Pero a las 11 de la mañana, todo cambió. El líder del escuadrón fue el primero en verlos, puntos negros en el horizonte, acercándose rápido, un grupo de cazas japoneses. No eran 5, no eran 10. Eran más de 20 ceros volando en formación cerrada. La radio explotó con gritos de advertencia. ¡Ceros a las 3 en punto! ¡Son demasiados! ¡Dispersión! ¡Dispersión! Los pilotos estadounidenses rompieron formación. Algunos giraron hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Algunos intentaron huir, otros entraron en pánico. Pero él hizo algo diferente. En lugar de alejarse, giró directamente hacia los japoneses. Sus compañeros pensaron que había perdido la cabeza, que el miedo lo había paralizado, que iba a morir en los próximos segundos. Pero él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había estudiado el patrón de ataque de los ceros durante semanas. Había leído cada informe, había memorizado cada movimiento y sabía algo que los demás no sabían. En el primer contacto, los japoneses siempre se separaban para rodear a sus víctimas. Era su táctica favorita, su movimiento más efectivo. Pero en ese momento de separación había una ventana, una fracción de segundo donde el cero más cercano quedaba vulnerable, un instante donde no podía maniobrar, un hueco en su defensa perfecta, y él iba a aprovecharlo. El primer Zero entró en su mira. Esperó. 1 segundo, 2 segundos, hasta que el piloto japonés empezó a girar. Entonces apuntó, disparó, y el primer cero cayó envuelto en llamas. Antes de que los japoneses pudieran reaccionar, él ya estaba girando hacia el siguiente. El segundo cero intentó huir, pero él anticipó su movimiento. Lo siguió, lo acorraló y disparó. Segundo derribo. Los japoneses no entendían qué estaba pasando. Este piloto no volaba como los demás estadounidenses. No huía, no dudaba, no cometía errores. Cada movimiento era preciso, cada disparo certero, cada maniobra calculada. En los siguientes 40 minutos, derribó 3 aviones más. Tercero, cuarto, quinto, 5 ceros. 5 pilotos japoneses, 5 victorias. En menos de 1 hora, había logrado lo que la mayoría de los pilotos no consiguen en toda su carrera. En la historia de la aviación militar, derribar 5 aviones en combate te convierte en un as. Es el título más alto que un piloto de caza puede recibir. La mayoría nunca llega a ese número. Él lo logró en un solo día. Cuando aterrizó en la base, nadie podía creerlo. Los mecánicos corrieron hacia su avión, lo rodearon y empezaron a contar los impactos. Su caza había recibido más de 30 disparos, agujeros en las alas, marcas en el fuselaje, daños en la cola, pero ninguno había tocado los sistemas críticos, ninguno había perforado el tanque de combustible, ninguno había dañado el motor.
Era como si el avión hubiera decidido mantenerlo vivo. Los otros pilotos, los mismos que lo ignoraban en la cafetería, ahora lo miraban en silencio. Nadie sabía qué decir. Nadie encontraba las palabras. El comandante de la base lo llamó a su oficina. Lo sentó frente a su escritorio y le preguntó directamente: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo un piloto sin experiencia de combate real había logrado lo que veteranos con años de servicio nunca consiguieron? ¿Cómo había derribado 5 aviones en una sola misión? ¿Cómo había sobrevivido a más de 20 ceros? Él respondió con calma: sin orgullo, sin arrogancia. Estudié, practiqué, y cuando llegó el momento, no dudé. Esa noche, por primera vez desde que había llegado a la base, los otros pilotos lo invitaron a sentarse con ellos, le ofrecieron una cerveza, le dieron palmadas en la espalda y lo trataron como a uno más. Nadie volvió a llamarlo el mexicano como insulto. Ahora lo llamaban por su nombre, con respeto, con admiración. Lo que pasó ese día no fue suerte, no fue casualidad, no fue un milagro. Fue el resultado de algo que nadie había notado. Mientras los demás pilotos descansaban, él estudiaba. Mientras los demás se quejaban, él entrenaba. Mientras los demás lo subestimaban, él se preparaba para demostrar quién era realmente. Su historia fue documentada en los archivos militares. Su nombre quedó registrado en los informes oficiales. Sus 5 victorias fueron confirmadas, pero durante décadas casi nadie habló de ella. No aparecía en los libros de historia, no salía en las películas de Hollywood, no era mencionado en los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, y cuando se hablaba de los grandes pilotos de la guerra, su nombre rara vez estaba en la lista. Pero los números no mienten. 5 derribos en un día, más de 30 impactos recibidos. Una supervivencia que desafió todas las probabilidades y una determinación que probó, de una vez por todas, que el origen de una persona no define su destino. Esta fue la historia del piloto mexicano que calló a todos los que dudaron de él. Pero él no fue el único. En los archivos clasificados de la Segunda Guerra Mundial hay más historias como esta. Pilotos olvidados, soldados ignorados, héroes que la historia intentó borrar. Si quieres conocer el próximo archivo, suscríbete al canal y activa la campana, porque esto apenas está comenzando.